si dos polígonos son semejantes, entonces se cumple siempre que. Bien, para esto lo voy a leer. Dice, la razón entre sus áreas es igual que la razón entre las medidas de sus lados homólogos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que sus lados homólogos, que son los lados que comparte la figura, por ejemplo, S y S, tienen la misma proporción, por ejemplo 4, 8, que la proporción del área. Bien, como son semejantes, tienen la misma forma, pero su área no es la misma. Es proporcional al área al cuadrado. ¿Por qué? Porque se miden en unidades cuadradas y estas se miden en unidades normales. Es un concepto que se aprende, que se estudia. Entonces, teniendo eso claro, ya podemos descartar claramente que la primera no es siempre. La segunda dice, la razón entre las medidas de sus ángulos es igual a la razón entre las medidas de sus lados homólogos. Bien, primero, los ángulos no tienen ninguna relación. Por ejemplo, pueden compartir el mismo ángulo porque son semejantes, pero los lados pueden ser completamente distintos. Y no tienen ninguna relación. Entonces también la segunda es falsa. Los polígonos son congruentes. Completamente erróneo. O sea, no siempre. Por ejemplo, dos figuras pueden ser semejantes. Por ejemplo esa. Pero también son semejantes dos círculos de distintos portes. Por lo tanto, no siempre son iguales, completamente iguales. ¿Son polígonos regulares? Bien, vamos a recordar lo que son los polígonos regulares. Los polígonos regulares se definen como los que tienen todos sus ángulos interiores iguales y sus lados iguales. Esos son los polígonos regulares. Pero no necesariamente, por ejemplo, también son congruentes estas cosas. Eso es congruente con esto, por ejemplo. Y no necesariamente son polígonos regulares. Así que tampoco es siempre. Y la última dice, la razón entre sus perímetros es igual a la razón entre sus lados homólogos. Bien, esta sí. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tenemos A, dos cuadrados. De lados B, B, B. Bien. Su perímetro acá es 4A. Y acá su perímetro y su segmento es A. Por lo tanto, 4 es A1. Y aquí es 4B en razón de B. Por lo tanto, 4 es A1 también. Tienen la misma relación, siempre. Sin importar la medida de los lados.